Ingeniero, muy buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. El tema que me ha tocado hoy día exponer sobre cómo se desarrolló el trabajo práctico experimental es de la geografía, recursos naturales, estructura social del Ecuador, de nuestro país, de nuestro querido Ecuador. Primero, veamos un poquito de historia, un poquito del pasado de nuestro Ecuador. Hablemos primero un poco de geografía. Ecuador está ubicado en el suroeste de América del Sur. Está limitado por el norte por Colombia, al sur y al este por el Perú, y al oeste tenemos al majestuoso Océano Pacífico. Ecuador se encuentra con una extensión geográfica aproximada de 254.370 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión aproximada de nuestro país. Nuestro país también está formado por 4 regiones bien definidas. 4 regiones bien definidas. Tenemos a la región costa, a la región sierra, el oriente ecuatoriano y las famosas Islas Encantadas o Islas de Galápagos. Esas son las regiones que constan y que forman nuestro país. Cada uno con sus peculiaridades distintas, cada uno con sus maravillas que sirven para el turismo nacional e internacional. En la región sierra, nosotros nos encontramos atravesadas por esa famosa cordillera de los Andes, una cordillera que nace en Alaska y muere en Cabo de Hornos, en Argentina, al sur. En el tramo que comprende el Ecuador, comienza en el nudo de Pasto, en Colombia, límite con Colombia, y termina en el nudo de Loja, en límite con el Perú. Esas son las cordilleras de los Andes que atraviesan el Ecuador. En esa travesía que viene de la cordillera se divide en 2 ramales. Nuestra cordillera se divide en 2 ramales, la oriental y la occidental. ¿Qué tenemos? Que en la oriental se encuentran las cordilleras que son las más altas, pero con bases muy delgadas. Y al contrario, en la occidental, sus bases son demasiado altas, pero con picos muy bajos. Entonces, tenemos ahí el contraste en la cordillera oriental y la occidental, que son ramales de la misma cordillera de los Andes. Como dato bueno, como dato curioso, es que en esta cordillera de los Andes se encuentra uno de los montes más altos del mundo, que es nuestro Chimborazo. Es considerado entre los 3 montes más altos del mundo. ¿Qué más les puedo decir de la geografía? Nosotros tenemos, como les digo, por nuestras regiones, que tenemos diferentes tipos de regiones, también tenemos un cambio de climas. Tenemos desde el clima cálido al clima frío, de nuestro páramo querido. Entonces tenemos un sinfín de climas. Y lo bueno de nuestro país, que llega a ser el único del mundo, es que en cuestión de pocos minutos, si no es en pocas horas, nosotros podemos cambiar de región. Del páramo podemos estar en el litoral ecuatoriano, en las playas de nuestro litoral ecuatoriano, en cuestión de minutos. Por la extensión del país, en primer lugar, y por la situación geográfica que nosotros nos encontramos por la cordillera de los Andes. Entonces tenemos cambios de climas en cuestión de horas. Geografía es lo que podemos decir para hacerles rápido y resumir. En recursos naturales, podemos decir que nosotros hemos sido bendecidos por la naturaleza, bendecidos por Dios, bendecidos por el Creador. Ecuador posee un sinnúmero de recursos naturales que van desde los recursos renovables a los no renovables. Los recursos renovables son los que se agotan y no vuelven a producirse o a crearse. Esos tienen un tiempo límite de uso. Son los recursos renovables. Los no renovables. Y los recursos renovables son los que nosotros podemos renovar, que la naturaleza se encarga de volver a su lugar, que no se acaban, que son infinitos.
Como ejemplo de esto tenemos, de los recursos naturales renovables, tenemos la luz solar, las olas del mar, el viento, la energía eólica. Esos tenemos como recursos renovables. ¿Por qué? Porque eso la naturaleza vuelve a producir, vuelve a formar. Y los no renovables, los que ya no se renuevan nuevamente, que la naturaleza ya no tiene la capacidad de ser en corto tiempo, sino en largo de proceso de millones de años, tenemos a la principal fuente de exportación del país, que es el petróleo. El petróleo es un recurso no renovable, con un tiempo límite de uso, con un tiempo límite de caducidad. Se agotan esos recursos y no volveremos a tener petróleo más. Es en cuanto a los recursos naturales, renovables y no renovables. También tenemos como recursos naturales, también el Ecuador posee muchas minas. Somos una zona minera, que podemos tener minería metálica y no metálica. La minería metálica es el hierro, el cobre, el oro, y la no metálica son los áridos que se utilizan para la construcción. Esos son los que tenemos. Y en cuanto a la minería, tenemos diferentes tipos de minería. Las más conocidas es la minería a gran escala o a cielos abiertos, es donde entra la empresa privada o capitales extranjeros. Entonces es una minería a gran escala, es una minería a cielos abiertos, capaces de destruir en pocas horas, en pocos días, grandes extensiones de terreno en busca del metal precioso. Esa es la minería a gran escala. Y la minería artesanal o la minería comúnmente conocida como la minería artesanal es la que se produce sin mucha maquinaria, es la que se produce máximo con capital que tiene un cierto límite de capital. Esa es la minería artesanal o a pequeña escala. Entonces somos muy propensos a eso y tenemos esa suerte de tener. Y como estructura social del Ecuador, el Ecuador, al ser un país colonizado, poseemos varias culturas. El Ecuador, la historia del Ecuador ha sido que siempre hemos sido conquistados por algo. Primero comenzaron con los cañaris, luego vinieron los incas, luego los españoles, luego los colonos, en fin. Nosotros somos una mezcla de algunas razas. Por eso nosotros nos consideramos mestizos y tenemos la pluriculturalidad, que es muchas culturas. Todavía en nuestro país existen culturas autóctonas del pasado. También tenemos nosotros aquí una estructura social también en lo que se refiere a la clase económica. Existe la clase económica alta, la clase económica media alta, la clase económica media, la clase económica media baja y la clase económica baja. Pero eso está subdividida en el capital, en el dinero que se tiene. Ese es cuanto puedo yo decir en cuanto a la realidad nacional de nuestro país. Más detalladamente está en el trabajo realizado. Muchas gracias.